no los veo. Voy a dejar de compartir un segundito. Dejen pantalla y que la están pudiendo ver todos. ¿Qué es, muchachos? ¿Qué es ese dibujito? ¿Qué está representando ese dibujo? A ver, Es un monómero ¿es un monómero de qué? De una inmunoglobulina. De una inmunoglobulina, Celina y su compañero que tuvo a bien participar. Sí, así es. Acuérdense que este anticuerpo puede ser una molécula, porque sea monomérica la molécula, dentro de la familia de las inmunoglobulinas. Algunas inmunoglobulinas, recordarán, inmunoglobulinas, no me gusta regresarme porque además estamos viendo que es importante, pero esta imagen es de interés. Las moléculas que constituyen a las inmunoglobulinas, que también se llaman anticuerpos, aquí están como moléculas y pueden ser monoméricas, o sea, que la molécula sea un monómero, como lo acaban de referir, que está constituido por un par de cadenas pesadas y un par de cadenas ligeras, y es el caso de las cadenas gamma de la IgG. Aquí son las cadenas delta de la IgD, esas son las cadenas, las pesadas alfa, y las epsilon, que son, como ven, están diferentes en color. La región variable, aquí podría pensarse que este anticuerpo es para lo mismo, para el antigénico, que esta, que nada más que son 5 clases diferentes. Entonces, ¿dónde se localiza? Esto es importante, se lo va a preguntar seguro. ¿Dónde se localiza la clase de una inmunoglobulina? Pues en prácticamente el último dominio constante de la cadena pesada, donde se determina que estas son cadenas gamma, cadenas delta, cadenas alfa y cadenas epsilon, y en este caso, estas regiones del pentámero, que es la IgM, que una molécula está formada por 5 sitios, 5 monómeros, y que tiene cada uno 2 sitios activos, entonces tiene 10 sitios activos, recordando que el sitio activo es la combinación de la región variable o del dominio variable de la cadena pesada con el dominio variable de la cadena ligera. Esta combinación es la que ensambla con el antígeno específico o con el epítope se llama, y allí es la característica de especificidad de los anticuerpos, que solo reaccionan frente a un determinante antigénico en particular. Alguien tiene abierto su micrófono y se escucha un ruido, entonces si hacen favor de cerrarlo para que el entorno que tengan. Estefania tiene abierto su micrófono, gracias. Y puede haber IgAs diméricas, es decir, como esta, como pueden ver, está representada igual, el dominio variable y constante de la cadena ligera tiene el mismo color, y lo mismo pasa con las cadenas pesadas, solamente que aquí hay una cadena J, que aplica para cuando no es monomérica, que es la IgM y la IgA dimérica, que puede haber monomérica, como moléculas, y aparte tiene esta pieza o componente secretor, que se estaría en saliva, en sudor, en leche materna, por ejemplo, la IgA secretora, que tiene adicionalmente el componente secretor. Entonces, esta imagen la tendrán para revisarla con toda calma. Y aquí se habla de las regiones de cadena ligera, la variable y la constante de ambas cadenas ligeras, o la variable constante 1, constante 2 y región constante 3. Ese es el fragmento que se genera por el uso de aquí debe decir pepsina, serían las 2 fracciones de unión al antígeno, que se generan por la papaína o por la pepsina, que corta abajo y se pierden este dominio 4 y el dominio, parte del dominio 3 de las cadenas pesadas. Bien, eso ya lo habíamos comentado. Pues aquí está otra manera de representar, y lo interesante de esta imagen es que lo que tenemos está enmarcado en esta línea punteada color amarillito, que nos dice que aquí es donde está la especificidad,
que está constituida por la región variable de la cadena pesada, que es la grande, la heavy, y combinado con la región o dominio, le vamos a llamar dominio variable de la cadena ligera. Esta combinación, por eso está encuadradita, es lo que se conoce como sitio activo. Allí es donde ensambla el antígeno correspondiente. Y les comento, creo que eso ya lo alcancé a comentar la semana pasada, que creí que iba a haber oportunidad el jueves y lo anoté en mi proyección de lo que se iba a hacer el jueves pasado, que iban a alcanzar a terminar de hacer su examen y que quizá había un rato de teoría que pudiésemos tener. Pero concluyeron muy cercano a las 7 de la noche y ya no fue posible. Entonces, lo que tenemos es que, indicado en esta imagen, es la presencia de el antígeno que está ensamblando justamente con el dominio variable de la cadena pesada y con el dominio variable de la cadena ligera. Estoy reiterando para que esto ya lo tengan presente, y ensamblan perfectamente, de tal manera que allí está localizada la especificidad del anticuerpo, en este caso aquí representado, con respecto al antígeno que aquí está esquematizado. Aquí no hay coincidencia con esta estructura antigénica azul, o un verde claro, verde bandera, o rojo o lila, que no logran ensamblar. No hay la secuencia de aminoácidos en el anticuerpo que permita que pueda reconocer a ninguno de los que acabo de nombrar, y solamente ensambla con este. Esa es la especificidad del anticuerpo. Y entonces aquí, como se indica, es el sitio de unión del antígeno, que hablamos de cadena ligera, cadena pesada, y esta región variable de la cadena pesada participa en el sitio de unión. Aquí se reitera que es el sitio de unión del antígeno, y aquí están representando al antígeno y en un acercamiento close-up del sitio de unión, que estamos hablando de la combinación de la cadena ligera o liviana con la cadena pesada en sus dominios iniciales. De tal manera que aquí, bueno, se reitera que los enlaces de sulfuro mantienen unidas a las cadenas. Aquí están colocando más puentes de sulfuro. Y la región variable de la cadena liviana participa en el sitio de unión, ya lo sabemos, igual que la región variable de la cadena pesada participa en constituir el sitio activo o sitio de unión del antígeno. Existen regiones constantes tanto en cadena pesada como en cadena ligera, que hace que se denomine, aquí está el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal de toda la cadena correspondiente, y aquí es donde se determina la clase de inmunoglobulina en las regiones o dominios últimos de la cadena, en este caso la pesada. Y en las ligeras hay dos tipos de cadenas, o son kappa o son lambda. Y aquí sería gamma, delta, alfa, epsilon y mu, ¿no? Serían las secuencias que le caracterizan. Aquí está otra vez el anticuerpo representado, y recordar que las inmunoglobulinas pues tienen especificidad hacia el antígeno, que esto es el determinante antigénico o epítope. Esto ténganlo presente. Yo les pido que se defina qué es el epítope, pues es la región del antígeno, o la zona, para no decir región, del antígeno que es reconocido por el anticuerpo. Entonces es un componente del antígeno. Entonces a eso se refiere. Son dos cadenas idénticas pesadas, heavy, y dos cadenas idénticas ligeras. No le llaman tanto livianas, se les llama ligeras, pero empieza con L, eso ayuda, y son las light. Bien, y aquí están algunas características de estos productos finales. ¿De qué células, muchachos? ¿Qué células producen a los anticuerpos? Recuerden que son las células plasmáticas, que es la etapa ya funcional del linfocito B. Y el linfocito B, recuerden que madura en la médula ósea. En aves es en la bolsa de Fabricio, y de allí les quedó la identificación con una letra que es la B de bolsa de Fabricio, pero en mamíferos pues esta estructura no existe. Entonces es en bone marrow, en la médula ósea,
pero la B proviene de la bolsa de Fabricio. Y la T, pues del timo, que esa estructura sí la contamos con ella. Características de la IgG, pues que es la que predomina. Cuando ustedes hagan cuantificación de proteínas en el abordaje o cuando aborden la técnica de Biuret para cuantificar proteínas, ahí se están cuantificando todas las proteínas y estas son la albúmina y las globulinas, y vean cómo aquí dice globulinas. Entonces, nada más que son las que están interviniendo en la respuesta inmune, de allí viene el nombre de inmunoglobulinas y también se les llama anticuerpos. Y es el producto terminado de la intervención de las células B, que se transforman en células plasmáticas y son las directamente responsables de sintetizar anticuerpos. Entonces no olviden cuáles son las células que tienen como función sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas, pues son los linfocitos B. La IgG es monomérica como molécula, tiene 2 sitios activos. Las monoméricas, un monómero tiene ¿cuántos sitios activos o sitios de unión al antígeno? 1 y 2. Si es pentamérica, pues tiene 10, por eso aquí dice 10 sitios activos. Y en proporción de porcentaje, representan el 75% del total, y por ser pequeñas y muy abundantes, pero sobre todo por ser monoméricas, atraviesan barrera placentaria. ¿Qué importancia tiene esta parte de indicarlo? Tiene que ver con el hecho de que un neonato, una persona recién nacida, tiene inmunoglobulinas al momento del nacimiento y deben de ser IgGs. ¿Y de quién eran? De la mamá. Entonces nacen con esa inmunidad natural, pasiva, porque es natural, porque lograron tener esos anticuerpos por características biológicas del enlace mamá, producto o descendiente. ¿Y por qué son IgGs y no son IgMs? Porque las IgMs son muy grandes y no atraviesan barrera placentaria. Si un bebé nace con IgMs, y ahí tomen nota, esto puede estar indicando que se vio obligado el sistema inmune del bebé a formar anticuerpos ante un proceso infeccioso, de tal manera que una persona recién nacida solo debe de tener IgGs. Se sabe su origen, son anticuerpos provenientes de la mamá. Son monoméricas y a esa forma de inmunización. Inmunización quiere decir que tenemos protección, que la persona tiene protección. Los anticuerpos protegen, son resultado de la acción, de la estimulación de las células T y B. Estas últimas se transforman en plasmáticas y forman anticuerpos, y el producto terminado es el anticuerpo que ya se ha descrito. Queda protegido el bebito, tiene inmunización frente al agente infeccioso que estimuló esa formación de anticuerpos y que debe ser lo último que tuvo de oportunidad, entrecomillado, de contacto de la mamá con algún agente infeccioso. De tal manera que esos anticuerpos son la inmunización, se llama natural, no está programada como es la vacuna, y es natural, bueno, es natural por ello, y es pasiva porque no trabajó el sistema inmune del beneficiario, que es el bebé. Entonces es natural, pasiva. La vacunación es una forma de inmunización, pero es artificial porque se programa la dosificación y la aplicación del inmunógeno, aquella lo que se inocula como vacuna, que da origen a la respuesta inmune, pero el que recibe la vacuna tiene su sistema inmune trabaja, entonces es activa. Entonces, inmunización todas las veces, pero esta es artificial y es activa en la vacuna, por ejemplo. Y en cuanto a los porcentajes, para terminar de ver esta imagen, se indica que, bueno, esto no está indicado para IgMs, pero las IgMs se producen como respuesta inmune primaria, cuando por primera vez se tiene contacto con un agente infeccioso, por ejemplo, y las IgG son resultado de la respuesta inmune secundaria. Acuérdense que la molécula es un monómero, tiene 2 sitios activos, y la molécula de IgM es pentamérica con su cadena J, y entonces tiene 10 sitios activos, tiene mayor capacidad de unirse con el agente antigénico que estimuló su formación. Tengo aquí en el chat
indicado que... Ok, me avisan de un compañero de ustedes que no va a poder estar en la clase. Entonces, permítanme. Hay más de una persona que se apellida Pérez. Sí, sí, gracias, Ángeles. Ya vi tu mensaje. Bien, entonces, continuando con estos productos que se dan lugar a través, por ejemplo, de los linfocitos T, que tienen que ver con la respuesta inmune celular, los B tienen que ver con la respuesta inmune humoral, y el producto de la respuesta inmune humoral pues son los anticuerpos, que ya entramos en algunos detalles. Además, las células de las leucocitarias, que ustedes ya van viendo su morfología, que en la biometría hemática o hemograma, que es lo mismo, también encontramos monocitos. En la médula ósea nuevamente es el sitio de producción y de maduración, diferenciación y maduración de las células hasta llegar al monocito. Entonces el monocito aquí sería el monoblasto, el promonocito y el monocito, que no está tan típico. Y esta célula, el monocito, como célula mononuclear, que es interesante, migra a tejido linfático, a ganglios y nódulos linfáticos, para transformarse en esta célula que es el macrófago. El macrófago está en sangre periférica, no. El monocito sí, y en su momento migrará a ganglio linfático, o sea, tejido linfático periférico. ¿Cuánto tenemos de monocitos? Así es un clásico monocito que podemos reconocer y que habrá como que el compromiso y confiando en que se dé la capacitación a lo largo del curso, de que sí sean capaces de reconocer a los monocitos. ¿Cuáles son las células que van a ver de la familia leucocitaria? ¿En qué orden tenemos la mayor frecuencia o la menor frecuencia? ¿Cuáles son las células que primero aprende en una muestra normal un microscopista a identificar de las células de la sangre? ¿Quién nos quiere comentar? ¿Cuál es la que más se ve? Los neutrófilos segmentados. Los segmentados, ¿verdad? Sí, así es. ¿Quién intervino, perdón? ¿Citlali? Y alguien levantó su mano y ya dejó de levantarla, ya no alcanza a ver quién es. Luego, ¿qué siguen? Es correcto, neutrófilos segmentados. Luego, si dicen su nombre y luego dicen la respuesta, es neutrófilo segmentado. Y luego, ¿cuál sigue, muchachos? Aldair, linfocitos. Sí, mi nombre, ¿no? A eso se refería. Serían, ¿cómo, perdón? Linfocitos. Los linfocitos, sin saber cuáles son, ¿verdad? Si son T, B o NK, porque tienen marcadores de membrana que les caracterizan, pero que no los tenemos, no es el recurso la morfología, pero es toda la razón. O sea, primero el neutrófilo segmentado y luego la familia de linfocitos, y les preciso y se los voy a preguntar. Los linfocitos va a haber predominantemente en sangre del linaje T, de los que pasan por timo para madurar y que participan en la respuesta inmune celular. Luego siguen los B en una proporción de 70% de los primeros promedio, hablamos de 70-75%, y 15 a 20% de los B, los que participan en la respuesta inmune humoral y que producen anticuerpos. Y los natural killers, NK, representan como el 5%. Entonces, pero ¿cómo se sabe? La morfología no nos da oportunidad porque los identifica como linfocitos, como menciona su compañero, que serían los que vamos a ver como segunda opción. En frecuencia, se tiene que hacer la identificación de esas células, y es lo que ya se hizo, y por eso tenemos el dato de 70-80%, 15 a 20% de los B, y los menos son los natural killers, NK con mayúscula, y son asesinos naturales, ¿no? Eso quiere decir NK. Tienen marcadores de membrana diferentes que se llaman CD, Cluster Designation, y eso es lo que hace que por un método que se llama citometría de flujo se puedan identificar. Los monocitos pasarán a macrófagos en tejido linfático, pero como lo reconocemos en sangre periférica es con esta morfología y con esta identidad, monocito. Representan del 0 al 8% y en valor absoluto no más de 1000 por microlitro de sangre total, que esto es el cálculo que
que habrán hecho y que enviaron el jueves en su reporte del valor porcentual, que es el conteo diferencial llevado al cálculo de valor absoluto con el 100% de las células que contaron en la cámara de Neubauer, y eso les da el valor absoluto. Esos no deben de pasar de 800 por microlitro. ¿Cuáles son las células fagocitarias de sangre periférica? Los nucleados que están aquí, los elementos celulares nucleados que están aquí, que sería, todo esto son glóbulos rojos. Aquí hay plaquetas, aquí posiblemente se hace una plaqueta, seguro, y es una célula que tiene vacuolas. ¿Qué célula es esta, muchachos? La de la izquierda nucleada, ¿qué es? Voy a tomar un dulcito para la garganta. ¿Qué es la célula de la izquierda? ¿Neutrófilo? Un neutrófilo segmentado, con banda, ¿verdad? Y el de la derecha, ¿Puede ser un monocito? es un monocito, es correcto. Entonces, estas dos, es correcto quienes tuvieron a bien participar. Entonces, este es un neutrófilo segmentado, que tenemos ¿cuánto? Pues es el más abundante, ya lo mencionábamos, hay de 2000, ahora yo lo puntualizo, hay de 2000 a 7000 por microlitro de sangre total. Esos datos hay que aprendérselos porque el valor porcentual es un valor relativo, entonces no es tan útil como el valor absoluto, que es el número de células, el linaje que sea por microlitro, por volumen de sangre total. Entonces, estas dos células hacen fagocitosis. Vamos a hablar sobre ello. Aquí está el porcentaje que ya mencionaba una de sus compañeras, 54 a 62%, de acuerdo al manual, si no mal recuerdo, pero pueden encontrar 49 o pueden encontrar 45 y a lo mejor pensar que hay problema porque está por debajo del valor porcentual. Este porcentual es el de menor importancia, es un medio para poder obtener este valor, que sí que es el importante para interpretar. Si estamos entre 2000, si el hallazgo es de entre 2000 y 7000 células neutrófilas por microlitro, tiene una buena distribución. Si tiene baja, pues se llama neutropenia, y si tiene más de 7000, pues se llama neutrofilia. Y tendría que ver o con leucopenia o con leucocitosis. Lo veremos un poco más adelante. Y aquí están los monocitos, 200 a 800. Y sí, Kevin. Bueno, con lo que estaba usted explicando ahorita, entonces, si por ejemplo ¿cómo se dice? En los datos yo obtengo en un porcentaje menor los valores de referencia, no es de tanta importancia, sino que lo que realmente importa son los valores, se me olvidó cómo se llaman. Absoluto Absolutos. o en células por volumen. Sí, Sí, si ven aquí, sí, Kevin, si lo ven, aquí está en porcentaje. Les voy a dar un ejemplo sencillo y muy rápido. Si alguien dice, yo organicé una fiesta o acudí a un evento y llegó el 50% de los esperados, de los invitados o de los, ¿no? Algo así. De los invitados llegó el 50%, y otra persona que también acudió a un evento organizó un festejo. Y fíjense que también llegó el 50%. ¿Ustedes qué pensarían? Llegó el 50% en la fiesta y el 50% en el evento B, o fiesta, como le queramos llamar. Pues dirán, llegó el mismo número, nada más que en la primera estaban invitados 100 y en el otro estaban invitados 1000. Entonces, ¿quién recibió más gente? El de 1000. El de 1000, ¿verdad? Recibió a 500 y la otra persona recibió a 50. ¿Sí estamos bien? 100 contra 1000. El valor absoluto es el real. Entonces, y otro ejemplo que me parece que se aplica no para el contexto social y general, sino que es como si ustedes obtienen de absorbancia de hemoglobina punto 18, y de absorbancia alguien dice, si ustedes calculan el punto 18, déjenme ver, hagan el cálculo por favor de hemoglobina con absorbancia de punto 18, ¿cómo se calcula? Aprovechamos para recordar. Punto 18 por 36.8. Exactamente. ¿Y cuánto les da? 6.6. ¿Qué número es el bueno? ¿El punto 18 o el 6.6 gramos?
por decilitro de sangre total. ¿Qué número es el importante de allí? ¿El 0.18 de absorbancia o 6.6 gramos por decilitro de 6.6 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre total? ¿Cuál es el que hay que tomar en consideración? El 6.6. 6.6. Claro. Entonces, ese 0.18 de absorbancia o ese valor porcentual es un dato intermediario o intermedio para llegar al valor importante, que es el valor absoluto. Entonces, a ver, no es lo mismo tener 60% de neutrófilos en una persona que tiene 30,000 leucocitos, ¿sí?, que tener 60% en alguien que tiene 8,000 o en alguien que tiene 3,000. ¿Sí lo ven? Entonces es 50% de... Voy a dejarlo en 50%. Bueno, lo voy a dejar en 60 porque por el round que está aquí. 60% de 30,000 son 18,000. Claro que está alto, hay neutrofilia. 60% de 8,000, pues van a dar 4,800, está en rango. Pero 60% de 3,000, ¿cuánto tiene? 1,800, ligera baja de neutrófilos. Entonces, el valor absoluto es el importante. El valor, ¿qué es eso del valor absoluto? El número de células del linaje que corresponda por microlitro de sangre total, no en porcentaje. A eso se refiere. Entonces, hay que tomar en cuenta los valores absolutos. Aquí tenemos otra vez un monocito, otro monocito, otro monocito, que será de los que vamos a ver, pues en menor proporción y con menor oportunidad, otro monocito, y bueno. Este monocito y estos como macrófago y el neutrófilo, el monocito como macrófago es un gran comedor, eso significa macrófago, y hace endocitosis. Para que el proceso de la fagocitosis es el incluir en la estructura de la célula a una partícula que resulte extraña y que va a ser biodegradada dentro del fagocito. Lo hace con los glóbulos rojos, los macrófagos del vaso, por ejemplo, vaso con B de buen y Z, el órgano vaso, igual que la médula ósea, igual que el hígado tiene, por ejemplo, sus macrófagos que se llaman también, los macrófagos de tejido se llaman histiocitos, con H, de histología. Y esos no, esos son monocitos circulantes que se transformarán en macrófagos llegando a tejido linfático, pero hay histiocitos, son macrófagos, grandes comedores, y lo que hacen es endocitar a la partícula extraña. En el caso de los glóbulos rojos, después de 120 días, lo fisiológico, es decir, lo normal, es que sea endocitada la partícula eritroide y que sea biodegradado dentro del macrófago el contenido central, que es la hemoglobina. Y la hemoglobina se va a dividir en dos, ya sabemos de qué está hecho, del grupo hemo y de las globinas. Ese grupo hemo, el hierro se queda en reserva con una proteína que está allí en el macrófago adentro, que se llama, pues es una retenedora de hierro, se llama apoferritina, y al unirse al hierro se convierte en ferritina, la forma de reserva de hierro y no perderlo. Pero la protoporfirina, que son los 4 anillos pirrólicos que recuerden, forman al grupo hemo junto con el hierro en el centro, pero ya quitando al hierro están los 4 anillos pirrólicos y se transforman en bilirrubina. Esto lo van a necesitar porque se puede cuantificar a la bilirrubina, que nos orienta si hay un problema de hemólisis o de problema hepático o posthepático. Ya hablaremos en su momento de las ictericias. El tema está entonces que cuando estamos pensando en neutrófilo y en monocito, estamos pensando, ya como macrófago este último, que lo que va a hacer es eliminar a la partícula extraña. Y aquí vamos a hacer el supuesto de que el AG, que es el antígeno, pues es un coco, ¿no? Es una bacteria que tiene forma de coco y que los anticuerpos que los ubicamos aquí, como está allí en morado, pues por sus sitios activos va a ser capaz de reconocer al epítope o al determinante antigénico del soma de la bacteria. Entonces se le pega y dice uno, ya, ¿quedó eliminado la bacteria? No, los anticuerpos son intermediarios y van a dejar expuesta la fracción cristalizable. Por eso es que necesitábamos saber cómo es una inmunoglobulina. Resulta que el fagocito, llámese monocito o neutrófilo, tiene receptores para la FC. ¿Cuál FC? Pues FC gamma o FC mu,
que acuérdense que es la cadena pesada la que constituye en las dos últimas dominios constantes de la cadena pesada correspondiente, tiene una secuencia que le caracteriza. Bueno, pues hay receptores para FC gamma, por ejemplo, y esos receptores permiten que sea reconocido lo que tiene que endocitar la célula fagocitaria. Entonces hay un proceso de reconocimiento de lo que está, lo que deberá de ser endocitado, y por eso se habla de reconocimiento y unión, y eso da lugar a la adherencia, que se acerque el macrófago a la partícula extraña. Y esa partícula extraña, si la vemos, no está solita, sino que lo que tiene es una marca que hace que se pueda reconocer, y otra marca que posiblemente no ubiquen y no puedo dedicarle tiempo porque eso pertenece a inmunología. Después de que se forma el complejo inmune, se van a pegar proteínas, que es una familia de proteínas que se llaman complemento, y entonces también se tiene receptores para complemento con esta apariencia en rojo como en pico, y el componente C3b de complemento puede estar recubriendo a la partícula extraña y permitiendo con ello que, dado los receptores para C3b o receptores para FC, que ya saben que es fracción cristalizable de la inmunoglobulina, logran unirse. Primero reconocen lo que tiene que endocitar y luego se acerca y luego va a mandar bracitos que se llaman pseudópodos, de parte de qué, pues de la célula fagocitaria, para incluir a esta partícula en su interior. ¿De qué? Pues del fagocito, llámese neutrófilo o llámese macrófago, ¿no? Que de joven era monocito. Entonces aquí nos indican que va a haber adhesión del neutrófilo o del monocito al endotelio vascular, y va a haber diapéresis, es decir, va a pasar entre célula endotelial y célula endotelial del vaso sanguíneo. Las células endoteliales constituyen la pared del vaso sanguíneo, y entre una y otra se deforma la célula y sale de la circulación y migra a donde está el proceso infeccioso. Hay una bacteria allí que está dando problemas en garganta, si fuera un estreptococo, por ejemplo. Lo que tiene que hacer esta célula es desplazarse, y lo hace gracias a sustancias químicas que están alrededor del proceso infeccioso, y va a migrar, y esta migración se llama quimiotaxis. Entonces primero tiene que lograr llegar la célula a la zona de la infección, y lo logra hacer por quimiotaxis, porque hay allí sustancias químicas que son quimioatrayentes. Entonces se desplaza donde hay mayor concentración. ¿Qué es lo que se desplaza? Pues el macrófago o el neutrófilo, y va a encontrarse con una partícula que está con moléculas incorporadas a su membrana o a su pared, en este caso, que son llamadas opsoninas. Es el recubrimiento de la partícula extraña que hay que endocitar, y estas moléculas hacen un papel muy importante de recubrimiento, y se les llama a las moléculas opsoninas, naturalmente con base a esta forma de escribir. Y es o por el complemento o por la propia inmunoglobulina. Aquí está la representación en morado y su fracción cristalizable. Entonces ya migra la célula fagocitaria, neutrófilo o macrófago, que proviene del tejido linfático, pero que está libre, no forma parte del tejido. Los histiocitos se quedan ahí pegados, y ya que pasa por allí un agente infeccioso, pues ya lo endocita. Pero aquí se pueden desplazar y van a envolver a la partícula extraña, y pareciera que como que la están protegiendo porque la envuelven. Vamos a ver en algunas imágenes, confío que se vaya allí dilucidando. Se tiene que dar en el proceso de fagocitosis la opsonización de la partícula extraña, hay receptores en el fagocito, y entonces se da la endocitosis. Entonces aquí lo que tenemos es a la partícula extraña, pensemos que es un bastoncito, tiene los anticuerpos, tiene los determinantes antigénicos, corrijo aquí, o los epítopes que forman parte de la bacteria en este caso, que podría ser un glóbulo rojo, pero pensemos en algo extraño al organismo. Aquí los anticuerpos se produjeron, se le van a pegar, los van a reconocer, y como esta es la membrana de la célula fagocítica, tiene receptores para FC, lanza unos bracitos, y estos se llaman pseudópodos.
lo van a abrazar a la partícula extraña y la van a incluir. Fíjense cómo se va a quedar envuelta cuando esto se selle, esta parte y esta parte que ahora señalo, se va a quedar envuelta con la parte externa de la membrana. Está llegando su compañero Aldair. Y entonces otra manera de esquematizar, que encuentran en internet, está los pasos de la fagocitosis o etapas. La quimiotaxis, que son factores del complemento, a veces son productos bacterianos. Las bacterias que generan exotoxinas no saben que esas hacen las veces de sustancias quimiotácticas y atraen a la célula fagocitaria para su inconveniente. Entonces, aquí está la célula fagocitaria con sus receptores de membrana, aquí está la bacteria que tiene los anticuerpos pegados, estos círculos en rojo, y esta bacteria va a poder ser reconocida porque está opsonizada y tiene la célula fagocitaria receptores para estas opsoninas, y entonces se va a dar el reconocimiento y la unión. Aquí ya lanzó pseudópodos, esto va a quedar dentro de la célula fagocitaria y se forman los fagosomas, y esto que está representado aquí en rosa pues son los gránulos lisosomales, ya sea del neutrófilo o del macrófago, que era de joven monocito. Se va a dar entonces el reconocimiento, la unión, y se va a formar un fagosoma, y después se va a fusionar esto que queda sellado, este fagosoma, con los gránulos lisosomales, se llama fagolisosoma. ¿Y qué es lo que tienen los gránulos lisosomales, muchachos? Enzimas digestivas. Entonces van a degradar carbohidratos, van a degradar el DNA, o en el caso, ven que anda libre el DNA en las bacterias, van a degradar carbohidratos, proteínas, compuestos químicos, entonces es destruida la partícula extraña. Aquí se da el proceso de digestión y luego será expulsado, hay una exocitosis y se libera lo que quedó de la digestión que se logró con la eliminación de la partícula extraña. Entonces, la fagocitosis es un proceso inespecífico porque lo único que requiere es que esté la partícula extraña recubierta con anticuerpos o con complemento, para los cuales, para anticuerpos y para complementos, se tienen receptores de membrana en donde, en las células fagocitarias, y esto permite que haya reconocimiento, unión, que le llaman también adherencia, lanza pseudópodos, lo incluye en su estructura. En ese momento que se sella esta parte externa de la membrana y queda como invertida, como un calcetincito, esto se llama fagosoma, pero cuando ya el fagosoma se fusiona con los gránulos lisosomales, se llama fagolisosoma. De allí se vierten las enzimas para degradar lo que fue endocitado, y luego es exocitado, y pues ya no están las bacterias, ¿no? Entonces, fagocito endocitando bacterias, entonces se deforma, lanza pseudópodos, y aquí estarían las bacterias representadas, y la participación del fagocito, llámese neutrófilo o monocito, que los va a estar endocitando. Entonces los pasos son quimiotaxis, para que la célula fagocitaria llegue, ya está recubierta la partícula con opsoninas. ¿Cuáles son las opsoninas? Complemento y las inmunoglobulinas, tiene receptores la célula fagocitaria para ello. Se da entonces el acercamiento, se adhieren, lanza pseudópodos y entonces lo ingiere o lo endocita, se forma el fagosoma, después con la fusión, ya está dentro, la bacteria está con un abriguito que pareciera que se está protegiendo, ¿no? Allí lo que va a pasar es que la membrana que está envolviendo a la partícula extraña es del propio fagocito, y va a fusionarse con los gránulos lisosomales, y entonces forma el fagolisosoma, hay digestión y exocitosis. Bien, las células fagocitarias entonces, ¿cuáles son? Pues el monocito y los neutrófilos segmentados. Aquí, ¿qué tenemos, muchachos? ¿Qué es esta? Esta célula nuclear. Y estas. Aquí arriba están un neutrófilo, o sea, muy pegaditos, tiene sus gránulos neutrófilos que fijan tanto a un colorante como a otro, y por eso
neutrófilo. Y aquí se alcanza a ver una lobulación, y que no se alcanzó a lobular, no al menos en las dos dimensiones que apreciamos, sería un bilobulado, y ese sería un trilobulado, y ese es un monocito. Son las células fagocitarias, o los fagocitos que también se les puede llamar. ¿Y estos qué son rápidamente, muchachos? ¿Este qué es? Y este par, ¿qué son? Monocito. ¿Perdón? El primero sería un monocito que está fagocitando. Lo que llega a ser el monocito es correcto, quien tuvo a bien participar, no sé quién sea. ¿Quién indicó correctamente que es un monocito? Nelly. Nelly, apellido. Brito. Ok, Nelly está comentando que efectivamente ese es un monocito. Vean qué irregular es el núcleo, está muy abierta la cromatina, tiene una relación. Acuérdense que cuando la célula es nucleada hay que tomar en cuenta su tamaño, la relación núcleo-citoplasma, segundo dato. Tercer dato, relación núcleo-citoplasma, cuánto en base a 10 se tiene ocupado por el núcleo y cuánto deja libre para el citoplasma. La apariencia que tiene el núcleo, que quiere decir dos cosas. Por un lado, la forma que tenga, y por otro lado, qué tan condensado está la cromatina. Y cómo es el citoplasma, que está asociado a su color y a la posible presencia de gránulos. ¿Ustedes creen que el monocito tiene gránulos? Dada su función que acabamos de ver, claro que sí. Tiene gránulos que tienen otra apariencia, pero aquí tiene que haber gránulos lisosomales o lisosomas. Lo que tiene aquí es plasma endocito, porque es muy activo, y vean cómo lanza bracitos, lanza pseudópodos, no es obligado para calificarlo como monocito, pero tiene un núcleo muy irregular, tiene la cromatina como replegada, como si estuviera encimada, y el núcleo se dice que tiene forma reniforme, como de riñón, o que tiene forma de corazón, o que se ve como con apariencia en la superficie, 2 dimensiones, largo y ancho, como replegado. Y el tamaño, esta célula mide de 14 a 20 micras, es la más grande en general, y de entre las nucleadas pues no es la excepción. Y aquí están pues neutrófilos segmentados, que ambas células, como tienen aquí receptores para fracción cristalizable de alguna inmunoglobulina o GOM, y tienen receptores para C3b, el macrófago, que es más grande en la célula y que migra después de estar en tejido linfático, allí se transforma en macrófago y se libera cuando es necesario porque hay una apendicitis, por ejemplo. Y tienen receptores los mismos para C3b y para FC de clase G o clase M. Acuérdense que hay cadenas pesadas G o M, por ejemplo. Bien, y de las otras células que faltan, que son los basófilos y los sinófilos, el basófilo, ¿qué proporción tenemos? Pues baja, hablamos de 0 a 2%, y no representa más en valor absoluto, acuérdense, no más de 200 o 150 por microlitro o milímetro cúbico. Esa célula participa en las alergias porque, así como hay receptores para FC, gamma, en el caso de los neutrófilos y los monocitos como macrófagos, tiene receptores para FC épsilon, es decir, para IGs. Cuando se quiere saber si alguien tiene una reacción alérgica, se puede cuantificar a la IgE total. Claro, específicamente se puede estar buscando frente a un alergeno en particular. Fíjense que no dije antígeno, dije alergeno, lo cual es correcto. Lo que sucede es que estas células tienen gránulos muy prominentes, muy notables en una tinción, y aquí se está evidenciando, no da mucha oportunidad de que se vea el núcleo. Y estos gránulos contienen ya ciertas sustancias químicas, como son la histamina, les pido que lo anoten, por favor, el FQEA, ahora lo comento, la lipoxigenasa, que es una enzima, y comento. La histamina está ya allí contenida en los gránulos y es parte de la explicación de por qué se tiñen con el colorante básico, porque la histamina es una sustancia ácida y fija
hay mucha histamina y fija el colorante básico, que es el azul de metileno, y por eso se ven tan oscuros, igual que su contenido en heparina, también tiene heparina. Pero que intervienen en la reacción de alergia, ¿qué es la alergia? Pues es una hipersensibilidad frente a sustancias químicas extrañas que normalmente no hacen las veces de inmunógeno, pero en estas personas sí, porque son hipersensibles. Y entonces a la sustancia que estimula la respuesta inmune no se le llama antígeno o inmunógeno, sino que se le llama alergeno, que da origen a la alergia, que es una hipersensibilidad frente a sustancias químicas extrañas al organismo. Resulta que los gránulos del basófilo tienen histamina, tienen una FQEA, que no recuerdo si están aquí, pero es el factor quimiotáctico para eosinófilos en la anafilaxia. Por favor, anótelo. Es factor quimiotáctico para eosinófilos en la anafilaxia. ¿Eso qué quiere decir? Que va a liberar esta sustancia química, tiene la capacidad de atraer a los eosinófilos en la reacción clínica de la alergia. La alergia es el hecho de que se es hipersensible a la penicilina, por ejemplo, y la reacción anafiláctica es la manifestación clínica de la alergia. ¿Cuándo? Pues cuando se tiene contacto con el alergeno, pensemos en penicilina, o en el polen de flores específicas. De tal suerte que esto quiere decir que a diferencia del resto de la población, esta persona que es hipersensible al polen de las rosas tiene una clona de linfocitos T y de linfocitos B que ante el contacto con el alergeno polen de rosa o de penicilina en otro caso, ambos son alergenos, se activan y forman anticuerpos. ¿Sí? El B transforma a plasmática, célula plasmática, recuerden, y es la sintetizadora de anticuerpos, pero aquí los anticuerpos pueden ser G, pero son predominantemente de cadenas épsilon, es decir, IgEs, y son las que caracterizan a la alergia. Por eso, una manera de saber si alguien es hipersensible es cuantificar a la IgE total, que no es tan útil como la IgE contra un alergeno en particular. Bien, entonces, la lipoxigenasa, cuando esa célula que tiene receptores para la fracción cristalizable de épsilon, cuando el organismo de esta persona que tiene estos basófilos tiene contacto con el polen de las rosas, se empiezan a formar los anticuerpos que los forma la célula plasmática proveniente del linfocito B y forma IgEs. Estos complejos antígeno-anticuerpo clase E estarán en circulación y van a contactar porque tiene con el basófilo, van a contactar con el basófilo porque tiene receptores para FC épsilon. Aquí los tiene, en la membrana. Y entonces este cambio estructural que tiene la célula hace que se rompa y que se libere su contenido y se rompan los gránulos. Al romperse los gránulos se libera la histamina y la histamina va a tener ciertos efectos y aparte la propia membrana de la célula que se rompe tiene como sustrato a una molécula que tiene acción la lipoxigenasa sobre ella y se van a formar leucotrienos a posteriori. No están como contenido de los gránulos, sino que la lipoxigenasa hace esta acción y se le llaman a estas sustancias leucotrienos o sustancias de reacción lenta en la anafilaxia. Vuelve a aparecer la A. Entonces, esta sustancia que ahora señalo es factor quimiotáctico para eosinófilos en la anafilaxia. ¿Qué significa? Que va a llamar a los eosinófilos. En la zona de la alergia puede ser vías respiratorias altas o puede ser en la piel. Y por otro lado, la lipoxigenasa transformará a un componente de la membrana de la célula que se rompe a leucotrienos que también se llaman sustancias de reacción lenta en la anafilaxia, en lo que clínicamente se manifiesta. Y entonces puede haber broncoespasmo por la histamina de los gránulos, y entonces haber problemas respiratorios, o puede haber vasodilatación, que eso se logra también por la histamina, por los leucotrienos, y entonces se enrojece la piel, y esto tarda minutos, por eso se llama una hipersensibilidad
temprana, no es hipersensibilidad tardía, sino que es temprana o le llaman de mejor manera inmediata. Si alguien consume o tiene contacto con el polen, y ha estado en contacto con el polen y anda por allí los anticuerpos en circulación y llega el alergeno, pues entonces forman los complejos inmunes, empiezan a romper los basófilos. O si es con camarón, si se es hipersensible a algún compuesto químico del camarón, no porque esté dañado el camarón, sino porque aporta una molécula frente a la cual se es hipersensible y hace las veces de alergeno, y están allí disponibles los anticuerpos, se va a formar el complejo alergeno anticuerpo clase E y los receptores del basófilo para FC, que es lo que queda libre en la unión alergeno-anticuerpo, se va a romper la célula, va a liberar histamina, más lento se va a dar la formación de leucotrienos que no están, y entonces podrá haber broncoespasmos y el órgano blanco de la alergia o de la anafilaxia, mejor llamado, sería dificultad para respirar y hay que alejarse del agente alergénico, o el enrojecimiento de la piel, que quizá ha llegado a ser que por alimento, camarones es una posibilidad, o algún componente de algún alimento, fresas por ejemplo, y en un ratito se empieza a sentir la persona rara, se ve al espejo y está enrojecida su piel, hay vasodilatación y esa es la razón por la que puede estar dándose la reacción anafiláctica. Entonces los basófilos, que sabemos que no son más de 200 contra 7000 de neutrófilos, van a tener esta intervención. Y recuerden que pueden ser llamados a la zona de la reacción, ya sea sistema respiratorio o la piel. Puede llegar, está llegando una compañera de ustedes, les estoy dando acceso, puede dar lugar a la reacción, pero se está liberando el factor quimiotáctico para eosinófilos en la anafilaxia. ¿Por qué son llamados a la zona del proceso anafiláctico los eosinófilos? Porque los eosinófilos sabemos que intervienen en alergias. Cuando hay eosinofilia, puede estar asociado, aquí está una imagen del eosinófilo, puede estar asociado a que hay una segunda, tiende a ser, al rato, en un momento después de ver sus funciones, veremos un poquito de su morfología. Y esos representan cuánto, muchachos, váyanse acordando. El eosinófilo entonces tiene afinidad por el colorante eosina y por eso sus gránulos se observan eosinofílicos. Van a inhibir la reacción alérgica y lo logran hacer, es decir, son llamados para que frenen esta reacción. Las reacciones inmunes, que es el hecho de que se formen anticuerpos y que luego se haga la fagocitosis, es una buena respuesta inmune ante un agente extraño. Pero aquí resulta que es una hipersensibilidad y puede haber dificultad para respirar o una erupción que haga que la piel esté toda enrojecida y también es peligroso. Entonces hay que detener esta reacción con un antihistamínico como fármaco. Y otra manera es que llegue el eosinófilo. ¿Qué hace el eosinófilo? Pues libera la arilsulfatasa B, confío que están tomando nota, muchachos, y la arilsulfatasa B lo que hace es inhibir a los, aquí no está indicado, a los leucotrienos. Los leucotrienos, igual que la histamina, favorecen la reacción de broncoespasmo o de vasodilatación y que se enrojezca la piel. Y si ya llegó el eosinófilo, se va a destruir, pero va a liberar a la arilsulfatasa B, que inhibe a las sustancias de reacción lenta en la anafilaxia. ¿Por qué se llaman así? Porque se forman después, acuérdense que son los leucotrienos. Entonces es un inhibidor de los leucotrienos y entonces el broncoespasmo o la vasodilatación en toda la piel se va a ver inhibida. Eso es lo que el organismo por sí solo logra intervenir para disminuir el efecto de la anafilaxia. Pero si no, pues hay que dar arilsulfatasa, hay que dar antihistamínicos, porque la histamina es la que está allí muy activa, provocando la dificultad para respirar, el broncoespasmo, por ejemplo, o la vasodilatación que enrojece la piel. Y por otro lado, se sabe que los eosinófilos aparecen en el caso de infecciones de origen parasitario. Y aquí está apareciendo el dato, donde
vamos a encontrar eosinofilia en dos situaciones, o en estados de alergia o en parasitosis gastrointestinales. Y eso se logra, interviene una molécula que contiene en los gránulos que se llama proteína básica principal, que tiene dos nombres muy exactos, que es proteína fisicoquímicamente básica, y por eso es que se fija el colorante ácido. Entonces, el hecho de que los gránulos sean eosinofílicos, sean rosas en términos coloquiales, pero porque fijaron a la eosina que da una tonalidad rosa a naranja, es por la proteína básica principal abundantísima en los gránulos, que además inhibe el desarrollo de parásitos gastrointestinales, y por eso es que cuando hay un proceso de infección parasitaria gastrointestinal se da el hallazgo de eosinofilia, con elevación de leucocitos o no, porque es muy baja la concentración de eosinófilos. ¿Cómo anda la concentración de eosinófilos? ¿Qué tanta oportunidad tenemos? Hace rato, a lo largo de la sesión de hoy, les decía, ¿qué célula leucocitaria es la que más vamos a ver? Neutrófilos. Luego, ¿cuál sigue? Los linfocitos. Luego, los monocitos. Y luego, neutrófilo en banda y eosinófilos empatan. Y luego, finalmente, al basófilo. Tenemos como 6% y no tenemos más de 600 por microlitro en valor absoluto. Cuando hay eosinofilia, pues está arriba de 600, ¿no? Puede haber leucocitos normales con eosinofilia por una reacción alérgica, por ejemplo. Y también es frecuente, reitero, o indico otra posibilidad, es que si el blanco de la anafilaxia fue el sistema respiratorio, empieza a haber flujo nasal cristalino. Y se puede tomar una impronta de esa muestra, hacer una tinción hematoxilina eosina, por ejemplo, y notar que hay incremento del moco nasal de eosinófilos para vincularlo con una reacción anafiláctica, porque la persona empezó a estornudar mucho después de que llegaron unas flores para su hermanita, por ejemplo, y estornudó, o en la época de invierno que hay ciertos tipos de pastos y entonces en el ambiente hay alergenos para esa persona. Y entonces yo en invierno estornudo mucho, pues tiene que ver con el tipo de pólenes que están en el medio ambiente, por ejemplo. Bien, entonces a eso se dedican estas células en condiciones, esa es su función, vaya, en condiciones normales o fisiológicas, y la proporción que tenemos pues es la que corresponde. ¿Cómo reconocemos? De hecho, desde 40 en el microscopio a los eosinófilos, que ya vimos que van, a veces no vemos ninguno contando solo 100 células leucocitarias, pues encontramos 2 y en valor absoluto no pasarán de 600. Si alguien tiene 7000 y encontraron 2, pues tienen 140 eosinófilos por microlitro, normal, ¿no? Porque no pasan de 600 más o menos. ¿Y cómo es? Pues lo primero que nos permite reconocerlo pues es su citoplasma, y en el citoplasma observaremos gránulos intermedios de tamaño, los más grandes de los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilo, eosinófilo y basófilo, en cuanto al criterio de identificación de leucocitos. Y los gránulos más gruesos pues los tiene el basófilo, son basófilos los gránulos muy gruesos, tan grandes que no dejan ver al núcleo. Y aquí sí, aquí notamos a un núcleo lobulado, tiende a ser simétrico, aquí ya no está tan simétrico, puede ser trilobulado, y simetría significa que se van a ver pues muy similares un lóbulo del otro, pero puede ser trilobulado como el neutrófilo y asimétrico. La clave allí son los gránulos eosinofílicos, los gránulos eosinófilos que aquí se aprecian y se ven cuando está uno viendo en 40, por ejemplo, en el objetivo de 40, una célula con una masa citoplásmica rosa. Y no hay que correr ya quiero verlo con calma, hay que seguir recorriendo en 40 y ya en algún momento que ya apreciamos un poco la morfología de estas células nucleadas, el conteo se hace en inmersión, porque necesitamos realmente ver bien tanto al núcleo como al citoplasma, el tamaño, compararlo con las células vecinas, y todo el tiempo aquí hay un acercamiento mayor que en esta, y todo el tiempo estará, si es sangre la muestra, pues como alfombrado, como predominio, pues los eritrocitos, porque hablamos ahí de millones. Acuérdense que tenemos 4 millones a 5.2 millones si la muestra es femenina, en una mujer adulta o en un hombre adulto de 18 a 60 años,
tendrá como 500,000 más, pero son abundantísimos, entonces se alfombra o se tapiza la preparación después de haber homogeneizado muy bien con los hematíes en este caso. Bien, y también llegan a ser fagocitosis de bacterias porque tienen receptores para FC y para, complemento, para C3b, que es el componente que queda pegado a la partícula extraña. Bien, y bueno, esa es la razón, receptores para IgG y para complemento. Y hay algunas imágenes para reforzar. Núcleo bilobulado, citoplasma con grandes gránulos color naranja y del tamaño son los más grandes de los gránulos son los del basófilo, siguen los del eosinófilo y los más finos y discretos que sí tienen que estar, porque si no, como hacen fagocitosis tan granulosomales, es el neutrófilo. ¿Cómo se le llama a la elevación? Empezamos a manejar el término, que es desequilibrio, eosinofilia, que no lleva acento, y aquí lo pusieron, y cuando bajan es la eosinopenia, que no tiene tanto significado. Y esos datos son importantes, muchachos, para que ustedes, que ya lo saben hacer, confío, es tener el valor absoluto de los leucocitos, ya sea de la subpoblación o del total. ¿Cuánto es el valor absoluto? Que quiere decir en células por volumen, por microlitro. O sea, aquí yo les marqué 4 a 11,000, algunos marcan 3.8, o sea, 3.800 a 10,000 y 4.500 a 11,000 en hombres. Aquí está en general para ellos y ellas, si es de 4,000 a 11,000 leucocitos por microlitro. Ahora, de estos, ¿cuántos son segmentados linfocitos, monocitos, banda, eosinófilo y basófilo? Yo más o menos en esta tabla se los dejé en frecuencia. Y entonces acuérdense que este dato, ¿de dónde se obtiene? Pues de la cámara de Neubauer. Entonces yo les puedo empezar a preguntar desde, en la cámara de Neubauer ustedes contaron 4 cuadros primarios periféricos, se obtuvieron tal. Que eso es lo que se hace en el laboratorio. Yo les daría ya el número para que hagan el cálculo y lo interpreten. Entonces, tiene 7,000. Ah, bueno, ¿cuánto tiene de neutrófilos, de linfocitos? Si harán el cálculo, lo plasmarán en el examen correspondiente. Neutrófilos segmentados debe de haber en valor absoluto 2,000 a 7,000, aunque el diferencial aquí está obtenido, este rango de números para llegar a 100, pues es el valor relativo, se obtiene ¿de dónde? Pues de la tinción policromática, disculpen, aquí va la W con mayúscula, y el valor absoluto el del total de leucocitos, es de la cámara de Neubauer, o de la cámara de recuento, que está dentro del hemocitómetro. El hemocitómetro es un estuchito en el que se coloca con una espuma, es más bien esponjita muy delgada, allí se colocan la cámara de Neubauer, se puede dejar abajo el cubreobjetos que tiene forma rectangular y cierto peso para que genere el volumen de la plataforma correspondiente. Cubre a las dos, pero llenamos un lado u otro, ¿no? Para que no se seque. Lo ideal sería contar blancos y rojos en la misma cámara, muy rápido y bien. Pero si son sus primeras ocasiones de uso, pues una a la vez, ¿no? Y no las dos juntas. Acuérdense que ahí pueden ver toda la plataforma, lo que es el gatito desde 4X, y si esto es interesante. Luego pasarán a 10, y en 10 contarán leucocitos, y en 40 contarán eritrocitos, por eso los ven más grandes, aunque son más pequeños. Y harán el cálculo, esto que está en rojo, pues está calculado, ¿sí? El valor absoluto es con base a que el conteo leucocitario representa el 100% y el porcentaje obtenido de neutrófilos o linfocitos o monocitos o bandas o eosinófilos o basófilos, se obtenga el valor absoluto. Entonces ya saben que es el cálculo, el equipo automatizado pues da todo a la vez. La distribución es esta, en este gráfico en pastel, pues tenemos, por ejemplo, fíjense, leucocitos van de 3,900 a 10,600, aquí es por litro, entonces en lugar de dejar de 10 a la 3, pues es 10 a la 9, en hombres y en mujeres un poquito más abajo en una de las referencias. Y la distribución en azul, pues es la predominante, pues son los neutrófilos, cuales pues ahí están sumados bandas y segmentados. Luego, ¿cuál sigue? Así sin fijarnos en lo de las letras de aquí abajo,
pues es el que sigue. 20 a 40% valor relativo y absoluto son los linfocitos. Y aquí están. Luego, ¿cuál sigue? Pues por el tamañito, pues siguen estos, que es del 4 al 10%, 200 a 800 por microlitro, y pues son los monocitos. Y luego, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues los eosinófilos de 1 a 3, y que habla de no encontrar, si contamos solo 100, hasta 450 por microlitro. Y luego, ¿qué vamos a tener? Pues los basófilos. Siempre los vemos, pues no, a veces están en 0. Y aquí marcan 1%, pero no pasa de 200 células basófilas por microlitro de sangre total, o por 10 a la 9 por litro. Bien, eso es lo normal, y es lo que nos va a habilitar para poder reconocer a un neutrófilo segmentado, una banda, un eosinófilo, un basófilo, un monocito, o a los linfocitos, que ya sabemos que en el orden son T, B y NK. Que necesitamos un método que se llama citometría de flujo para reconocerlos. Bien, cuando estos están alterados, pues lo primero que debemos de tener es el conteo total de leucocitos. Y pueden estar aumentados o disminuidos. Me voy a ir rápido porque la van a tener en la tabla con ustedes, y la terminología es muy simple. Si están arriba de lo normal, pues se llama leucocitosis. Si están por debajo de lo normal, ¿cuánto es lo normal? Pues ya está indicado, 4.000 a 12.000. Si está arriba de 12.000, el leucocitosis está por debajo de 4.000, que es el mínimo normal de valores normales de referencia, es leucopenia. Y ya después hacen el diferencial, segmentado, linfocitos, etcétera, y si están arriba del valor superior normal, que se llama neutrofilia, si está por debajo de 2.000, pues es neutropenia. Y aplica el hallazgo cuantitativo a un nombre que se le da al hallazgo de la subpoblación correspondiente, como linfocitosis o linfopenia, monocitosis o monocitopenia, bandemia, que no tiene un nombre cuando esos están bajos, eosinofilia o eosinopenia, muy raro, y basofilia y vasopenia. Esto es lo que uno asume que está pasando cuando pasa cada uno de estos datos. Y aquí les dejo un cálculo que ustedes ya lo hicieron, ya lo enviaron, un conteo de leucocitos de 7.600 con la tinción policromática, que nos da un valor relativo donde el 60% fueron segmentados, linfocitos 23, 10 de monocitos y banda 3%. Ese es el valor relativo que nos los da el conteo diferencial. Sí les puedo preguntar, y estén atentos, el frotis sanguíneo en relación a leucocitos, en la parte cuantitativa, ¿qué datos te dan? ¿Valor relativo o absoluto? Pues deben de contestar relativo. ¿A qué se refiere este? ¿Y en qué unidades? Pues es porcentual. ¿Cómo hago para tener el valor absoluto? Pues hay que hacer tantas reglas de 3 como células se vieron. Aquí se vieron 4. A veces es 70% de segmentados y 30% de linfocitos. ¿Ya acabaron? No encontraron las otras 4 posibilidades. Aquí fueron 6, porque hay que checar que de 60 más 23 más 10 más 3 más 3 más 1, que les dé ¿cuánto, muchachos? 100. Y si se siguen con 123, ahí me seguí, voy a hacer una regla de 3. 123 es al 100%, no. Cierran a 200. Y entonces 200 es al 100%, y entonces tienen que llevar todo a la mitad. Entonces no pueden cerrar un conteo diferencial interrumpido. A menos, o sea, cuento 50 y lo multiplico por 2, incorrecto. Cuento 123 y hago una regla de 3, incorrecto. Es de cada 100, 100, 200, 300, etc. El equipo cuenta miles, pero es el equipo. Entonces, la instrucción que viene en el manual es que cuenten 100 células y que chequen que son 100 para que en la sumatoria pues les dé el total. 7.600 son células en unidades de volumen contra el porcentaje. 7.600 lo contaron ¿en dónde? En la cámara de Neubauer, en el hemocitómetro, en los 4 cuadros primarios periféricos que multiplicaron por 50 con la explicación que ya conocen, porque por 50. Bien, entonces aquí serían 7.600 es el 100, pero encontré 60%, porque conté 100. O a lo mejor conté 120, pero porque conté 200. Entonces lo llevo a 60%, ¿y a cuánto equivale? Entonces es muy sencillo, es 76 por 7.600 por 60 entre 100, o 76 por 60 y les da 4.560, y acordarse que es de 2.000 a 7.000,
los neutrófilos están sin problema. Y lo propio, o otra regla de 3, 7600 es al 100%, y los linfocitos, que sería 23 en lugar de 60, ¿cuánto equivale? Les da 1748, es de 1000 a 4800, normal. Monocitos no debe pasar de 800, y aquí fue el 10% de 7600, pues da 760, o las bandas, que fue el 3%, igual que los eosinófilos, 228 y 228, y basófilos el 1%. Entonces son 76. La suma de estos 6, ¿cuánto les debe dar? Yo creo que aquí está indicado. 4.560, los 6 números a sumar, les debe dar el 100%, que en valor absoluto es 7.600. Eso fue lo que hicieron, y ya con base a valores absolutos, que son estos, se hace la interpretación. Aquí estamos manejándonos en valores normales, porque en este curso, pues esa es la idea. Pero puede haber neutrofilia o neutropenia o linfocitosis o linfopenia, y de eso se trata lo que sigue. Bien, aquí hay un ejemplo donde se tienen los leucocitos totales, que es el 100%. Los valores de referencia aquí están en valores negro, en negrillas, no negrillas, en color negro, valor relativo y valor, aquí es absoluto, porque es en células por microlitro. Y resulta que el paciente tiene 16.400, es un ejemplo de anormalidad. ¿Por qué es anormal? No porque yo me la sepa de memoria. ¿Por qué es anormal este conteo? A ver, Ana Laura Pérez. Sí, profesora. Sí, ¿por qué es anormal este ejemplo que está en colorcito verde? Este número que ahora señalo. ¿Por qué es anormal? Es mayor de el esperado, bueno, del normal. ¿Cómo se llama este hallazgo? Leucofilia. Leucofilia. Filo es cuando es neutrófilo, sinófilo y basófilo. Esos son los leucocitos totales. Leucocitosis. Leucocitosis. Ahora hay que ver a expensas de qué población está esta elevación de leucocitos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay problema desde que ven el primer dato, que son los leucocitos. Entonces hay más de lo que debiera haber. Aquí está el rango de normalidad. 16.400, eso es leucocitosis. A expensas de qué, fíjense, como si es cito, es trombocitosis, leucocitosis, eritrocitosis, y si termina en filo, que son los granulocitos, si se elevan es filia, vasofilia o sinofilia, neutrofilia. Entonces, no cambien el nombre de la célula. Si es leucocito, pues será leucocitosis, en la elevación, y en la disminución es leucopenia. Eso es un ejemplo adicional, porque ustedes deberán de estar ahorita en el curso manejando valores de referencia. Ya es un adicional el que estén viendo casos clínicos, o sea, casos de desequilibrio, más que casos clínicos, corrijo. Y se hace la regla de 3. Ustedes están viendo que es de 54 a 62, pues está un poquito elevado, ¿no? 70 no está tan lejos, pero el valor absoluto es que tiene 70, no de un rango normal, sino de 16.400, y hacen su regla de 3. 16.400 es al 100%, como 70, ¿cuánto equivale? Y tiene 11.480. Y hacen lo propio para linfocitos, tiene 18%, pero el valor importante es el absoluto. Hacen su regla de 3, que es 16.400 es al 100, como del lado derecho, 18, ¿cuánto equivale? Y les da 2.952, y lo que hacen es comparar con valores de referencia y notar que la leucocitosis es debido a que hay neutrofilia. Y luego aquí linfocitos normales, monocitos normales, que es hasta 800. Bandas, ¿cómo están? Las bandas, ¿cómo están? 1312, que es el valor absoluto, ¿cómo está? 1312. ¿Por encima? Están aumentados. Hay bandemia, ¿sí? Así se llama. Y eosinófilos está en rango, que es hasta 450, y basófilos hasta 200, no tienen problema. Entonces aquí está la explicación en la lámina, en esta diapositiva. La leucocitosis es a expensas de neutrófilos, tanto segmentados como en banda. Entonces aquí hay neutrofilia. Está alterado por la leucocitosis de inicio, como por ella,
con neutrofilia y vandemia. Eso se llama desviación a la izquierda porque está apareciendo una etapa más joven de la madura, que es el neutrófilo segmentado. Vamos a ver en qué caso se presenta. ¿Para qué sirve estar revisando este conteo? Y tiene que ver con lo que aquí les presento. La neutrofilia, que es arriba de 7000, con desviación a la izquierda, quiere decir que hay vandemia y fases más jóvenes. Aquí hay un asterisco y un doble asterisco muy clarito. Y lo muy común, muchachos, es que esté asociado a una infección bacteriana que produce pus, y de allí viene el nombre de piógeno. O puede ser porque haya necrosis a nivel de corazón, o un proceso inflamatorio en general, o un esfuerzo físico significativo porque se movilizan los neutrófilos que están en la íntima o en la parte interna. Íntima se llama la pared interna de los vasos sanguíneos, y por el esfuerzo físico se desprenden, y entonces se contabilizan a la hora de estar con la sangre in vitro. O puede ser por intoxicación con benzol o con plomo, o de tipo metabólico, entonces no es exclusivo de un proceso infeccioso bacteriano o piógeno. O puede ser en patologías hematológicas, como podría ser la leucemia, que ya son palabras, ya son problemas de mayor significancia, no una infección, que una infección puede matar. Aquí puede pensarse en una bacteremia, que esté la bacteria en toda la circulación, y le llaman sepsis o septicemia. O puede ser por exceso de producción de células porque la médula ósea tenga problema, o de la granulopoyesis, que se llama leucemia mieloide crónica. Y los hallazgos que están aquí indicados como posibles de encontrarse son hallazgos cualitativos, que es un plus de la información que pueden ustedes tener, porque esto es lo que está en desequilibrio. Pero para eso sirve, cómo darle sentido a ¿para qué cuantifico la glucosa? Pues porque hay desajustes con el manejo de este analito, y entonces, ¿y hacia dónde me encamina? A la sospecha de qué. De eso se va a tratar la parte de cierre del tema, y pasar a lo propio en química y en bioquímica sanguíneas. Hay cambios morfológicos en la célula neutrófila, en este caso, donde se ve compuestos, se dan hallazgos ya no de estos gránulos primarios y secundarios, sino de estructuras más grandes, que tienen composición diferente, y que es material ribosomal, es material de RNA que está dentro del neutrófilo, por ejemplo, o granulación tóxica, que es exceso de gránulos de tipo primario, que debiesen tener de biodegradación a través de algunas enzimas, y se quedan sustancias químicas porque las células no alcanzaron a madurar, y aquí se va apreciando. O sea, hay cambios morfológicos porque aquí es cuantitativo, ¿sí? Y el cambio o el hallazgo de material ribosomal en el neutrófilo, o de gránulos primarios abundantes que cambian de color, se le llama granulación tóxica, y esos son cambios cualitativos. En infecciones sucede, no así en patologías hematológicas, como la policitemia vera, que son entidades, un síndrome mieloproliferativo, o la LMC, que es la leucemia mieloide o mielógena, o granulocítica crónica. Bien, bueno, aquí vienen esos cambios que justamente les comento. Aquí está una célula de referencia, y aquí están estos gránulos que se les llama surófilos, que normalmente no son notorios, sí se ven, pero no son de llamar la atención. En el neutrófilo, sí, se ve que tienen distribución de gránulos, son los más finos de los 3 granulocitos. ¿Cuáles son las células que se llaman granulocitos? Células que tienen gránulos, eso quiere decir el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Pero los gránulos del neutrófilo, vean que son abundantes y muy discretos. Aquí hay 3 plaquetas, 1, 2, 3, aquí hay duda, y sigue alfombrando a la preparación. Y aquí se ven granulaciones un poquito color púrpura, aquí hay una plaqueta, y estas granulaciones se llaman tóxicas y se pueden estar asociando a un proceso infeccioso bacteriano. Otra vez la referencia, y esta estructura es a la que se hace referencia. Esto se llama cuerpo de Dol, que es acúmulo de material ribosomal.
Y hay que estar entonces observando a la célula, relación núcleo-citoplasma, forma del núcleo, nivel de condensación de la cromatina, ausencia de nucleolos desde luego, pero hablamos aquí de células maduras y la parte de hallazgos como el cuerpo de Dol. Y en este caso tendríamos, déjenme ver, está más bonito aquí, se alcanzan a notar, no es tan notorio, por eso hay que detenerse y primero decir, este es un neutrófilo y tiene homogeneidad en sus gránulos, pues sí, pero aquí se alcanza a ver una estructura basófila, ¿sí? Es decir, que se fijó el colorante básico. Esto se llama cuerpo de Dol. O en el caso de esta imagen que tiene marca de tinta, se le llama, del doctor Joaquín Carrillo Farga, un médico mexicano que se ha enfocado a la parte de hematología y da diagnóstico y da cursos, y tiene un atlas que está muy bien implementado. Y aquí estaría un neutrófilo con su núcleo muy condensado ya, y vean esta estructura. Él tiene un atlas de hematología con imágenes muy interesantes, a veces las libera, pero todas a internet. Pero recuerden que prácticamente todas las imágenes que están liberadas a internet tienen derecho de autor. En el ámbito educativo no tenemos problema, pero no tiene esta estructura. Eso se llama cuerpo de Dol y habrá como hallazgo cualitativo anotarlo en observaciones. Y lo contrario de la moneda es la neutropenia, donde hay menos de 2000 y que cuando baja, o sea, eso es neutropenia. ¿Cuánto, por ejemplo? 1200. Pero cuando están 500 o menos, eso se llama agranulocitosis, o sea, ausencia de granulocitos, que es la manera a lo que se refiere, pero no es cierto, va a haber, pero muy pocos. Así se le llama, por ejemplo, a la aplasia medular. En médula ósea es como si no trabajara la médula ósea, lo cual no es compatible con estar vivo, aunque esté uno muy enfermo. Pero es hipoplasia más bien, y aquí le llaman agranulocitosis, estoy aclarando que por debajo de 500 así se le llama. Es muy baja la población de neutrófilos, y es que de malo tiene que haya baja de neutrófilos, que la persona es blanco fácil de infecciones bacterianas. Entonces no debe de salir, debe estar resguardada. Quien visite a la persona o vaya y tome muestra, por ejemplo, ustedes como profesionales en el centro hospitalario, tienen que ir con cubrebocas y protegiéndose, trayendo protección para proteger al paciente. No ustedes, sino proteger al paciente, porque no tiene buen nivel de neutrófilos, que hacen fagocitosis. Puede pasar en etapas de procesos infecciosos, ya sea de origen bacteriano o de origen viral, como aquí se indica, o por intoxicación con metales como bismuto, oro, antimonio, o compuestos químicos como arsénico, fenilbutazona, sulfamidas. Y otros fármacos que lo que van a hacer es abatir a la población, en este caso neutrófila, que es la representante principal de los leucocitos, pero son los que están todos menos el cloranfenicol, son compuestos de la quimioterapia, que es para inhibir la proliferación, que tiene un efecto citostático, detener el proceso mitótico en casos de cáncer. Y el cloranfenicol, que es un antibiótico ya de muy poco uso, porque es milotóxico, es tóxico para la médula ósea, entonces provoca que se vea disminuida la granulopoiesis y entonces se cae en neutropenia. Y en otras hematopatías o en otras enfermedades hematológicas, que aquí están las anemias ferropénica, plástica o perniciosa, leucemias agudas, una tricoleucemia, mieloma múltiple, y esta que es una infección viral que la podríamos mudar mejor a este lado, aunque tiene cambios morfológicos que son de interés. Y la eosinofilia, ¿cuándo se va a dar? Arriba de 450, pues en infecciones, vean que no tiene etiqueta, sugiero que lo copien. Aquí sí, porque es mucho texto, pero aquí no hay etiqueta. Infección por parásitos metasuarios, hablamos de infecciones gastrointestinales por parásitos, alergia, y vienen algunos ejemplos: urticaria aguda, asma bronquial, catarro de heno. En infecciones que pueden ser por Mycobacterium, que puede ser lepra o Mycobacterium tuberculosis, o en infecciones micóticas suele haber eosinofilia y también hematopatías, leucemia mieloide, mielógena, granulocítica o mielocítica crónica, que puede haber también eosinofilia, no de muy buen pronóstico.
Entonces, las dos primeras indicaciones pues tienen que ver con la parasitosis o con situaciones de hipersensibilidad inmediata, lo que sería la alergia. Bien, fíjense cómo ahorita mientras copian o sacan foto, no sé cómo se organizan, resulta que no va a haber vasofilia cuando haya alergia. ¿Por qué no hay vasofilia cuando hay alergia? Son preguntas que no se puede estar haciendo porque no hay se destruyen los basófilos, esa es la razón. Entonces lo que permanece son los eosinófilos, incluso en el moquito nasal, ¿no? Por ejemplo. Y la vasofilia se da el incremento en trastornos mieloproliferativos crónicos como es la leucemia amiloide crónica, la policitemia vera, y en enfermedades inflamatorias del intestino, como es mixedema, otro ejemplo, hipotiroidismo, o después de radioterapia. Los basófilos entonces tienen una intervención que incluso pueden estar o no verse afectados en una alergia, a pesar de que son destruidos, y por ello es que no esperamos encontrarlos elevados. Bien, y en el caso de la linfocitosis y monocitosis, que es lo que estaríamos viendo, la linfocitosis habla de 4.000, 4.500 o más, y eso es la linfocitosis. Y pueden estar alterados o no los leucocitos porque representan algo así como 1/3 de la población total de linfocitos, y es muy frecuente pensar en que puedan estar leucocitos normales o ligeramente elevados y que en infecciones virales se haga notar mononucleosis infecciosa, parotiditis, tosferina, rubiola o el citomegalovirus humano. Y puede haber incluso leucopenia y elevado los linfocitos en fiebre tifoidea o en brucelosis, depende en qué etapa esté la infección por Salmonella tifi o por brucela. Y en hematopatías o hemopatías, que son las que aquí se indican, leucemias de linaje linfoide, porque es lo que está afectado, y puede haber linfocitos y muchos linfoblastos, incluso en sangre periférica, o en tipo crónica, que son las leucemias linfoides crónicas. No muy frecuente, pero en linfomas, que es una neoplasia, un cáncer de ganglios linfáticos, también pudiera estar alterado, no siempre. Linfocitosis endocrina, tengan que ver con la función de glándulas, en mixedema, en hipotiroidismo, pero ahora comento en síndrome de Addison, que es cuando hay una baja producción de hormonas suprarrenales o en exceso de hormona de crecimiento, pero realmente puede ser un aviso, pero lo que da el diagnóstico de problemas endocrinos glandulares es hacer el perfil de las hormonas correspondientes. Es así de sencillo. Y puede haber sustancias tóxicas que provoquen linfocitosis, pero asociado a procesos infecciosos, pues las virales son las de mayor orientación. Y lo contrario, que la linfopenia, es cuando ya hay una infección muy severa, generalizada a nivel de infecciones bacterianas. Tifoidea y tuberculosis participan, sarampión, y en VIH, bueno, ya como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o en problemas ganglionares como sería linfosarcoma o linfomas, problema endocrino, que aquí reitero, aquí será lo contrario. Cushing es cuando hay un exceso de hormonas suprarrenales. Y para saber si hay un problema de tiroides o de acromegalia, hormona de crecimiento en exceso, o de suprarrenales, exceso, síndrome de Cushing, o déficit de hormonas suprarrenales, hay que cuantificarlas. O si en tiroides hay problema, hay que medir a las hormonas específicamente. Se le llama perfil tiroideo o perfil suprarrenal, pero sí puede impactar en otras biomoléculas mucho más sencillas o en otros elementos celulares como son los linfocitos. Ácido úrico, por ejemplo, puede estar elevado en una leucemia, pero pues no da una gran guía. Nos avisa que algo está en desequilibrio, o la enzima LDH, deshidrogenasa láctica, porque tiene una distribución de producción, esta enzima, en muchos espacios, en cardiopatías, en problemas hepáticos, en hemólisis. Entonces hay mediciones de laboratorio que son de alta especificidad
o que dan una orientación de desequilibrio, pero que no se puntualiza. En tanto que si medimos hormonas tiroideas, si están altas, pues hay hipertiroidismo. O se miden estas mismas, si en otro paciente está disminuida la concentración, pues hay hipotiroidismo. Pero no se alcanza a notar a pesar de que haya habido algunos analitos que hayan dado una guía. Y la linfopenia también se puede dar en enfermedades autoinmunes. Este concepto de enfermedad autoinmune quiere decir que el organismo a nivel de la respuesta inmune responde contra sí mismo. Y entonces se forman autoanticuerpos. Los anticuerpos normalmente pues, son contra lo extraño, contra una bacteria, contra un hongo, contra un parásito, contra un virus, pero no es contra lo propio. Cuando debiésemos tener inmunotolerancia, que así se le llama, inmunotolerancia frente a lo propio. El sistema inmune tiene una afectación y entonces se empieza a identificar lo propio como extraño, y esa es una familia de entidades clínicas que se llaman enfermedades autoinmunes, y la prototipo es el lupus eritematoso sistémico. Y en el caso de monocitosis puede ser muy útil porque quiere decir que ya la persona se está recuperando de una infección bacteriana y los monocitos se elevan. Entonces eso es de buen augurio, de buen pronóstico. Pero puede ser que estos se vean elevados. Como no hay tantos, pues es el 10%, menos del 10%, puede haber leucocitos normales, es decir, sin leucocitosis, pero estar elevados. Y esto puede estar pasando en infecciones agudas virales, hay que sumar todo el diferencial. O vuelve a aparecer tuberculosis o en algunas parasitosis de tipo por protozoario, ya sea Plasmodium o Trypanosoma o Leishmania, ¿no? Que causa la enfermedad llamada Calazar. O en hematopatías o hemopatías, que aquí se los referí, que son diversas, son diferentes entidades, donde hay neoplasia, es una forma de cáncer, que hay problemas en la médula ósea. Fíjense que tenemos la opción de usar equipo automatizado, y hay dos principios para ello. El principio de funcionamiento de los contadores automáticos para citometría hemática están dados por impedancia o por dispersión óptica de la luz. Y aquí le voy a pedir a quien quiere hacer lectura, ¿está Yair Dueñas? Sí, profesora. Adelante, si lees toda la lámina, por favor. Sí. Principios de los contadores automáticos para citometría hemática. Impedencia. Aumento de la resistencia producida al pasar una célula a través de un campo eléctrico. Se basa en la detección y medición de pulsos de voltaje creado por las células, suspendidos en un diluyente, conductor eléctrico, cuando viajan a través de una abertura localizada entre dos electrodos. Nota. Impedancia. Resistencia aparente que muestra un circuito eléctrico al paso de una corriente alterna. Y admitancia, propiedad por la cual un circuito eléctrico es recorrido por una corriente eléctrica bajo la acción de una diferencia de potencial. Esto es, entonces, ese es un principio, y hay determinados equipos que van dando impulso de voltaje en un lector, y que lo que hace es estar contando a las células correspondientes, y gracias por hacer la lectura. La impedancia entonces nos va a determinar el número y el volumen celular. Ese volumen celular, que es la complejidad de las células, da oportunidad de poder distinguir, por ejemplo, a un monocito de un linfocito, o a su vez el monocito de un neutrófilo. Entonces es el volumen, y entonces los cuenta y los va clasificando como ustedes lo visualizan en cuanto al conteo diferencial. Durante el ciclo de recuento, el número de pulsos de voltaje corresponde con la cantidad de células, está contándolas, y el tamaño o lo que dure el pulso se vincula con el volumen de las células, y tendremos que pensar, como creo que es un buen ejemplo de los glóbulos rojos, en cuanto al espacio que ocupan, pero es tridimensional, largo, ancho y profundidad, que no lo apreciamos en el microscopio, sino es bidimensional. Entonces,
Si es muy largo, pues quiere decir que el volumen de la célula es mayor. Y el número de pulsos directamente nos está contando a las células, pero no aclarando el aspecto tridimensional. Y la dispersión óptica de la luz se refiere en que hace una lectura hacia adelante y da lugar a evaluar el tamaño, y una lectura lateral que da la complejidad similar pero aquí ya entra a la impedancia, pero aquí entra en más detalles de características estructurales de la unidad celular. Y esto es provocado por la célula al pasar por un haz de luz. Ambas dispersiones se perciben por fotodetectores. Eso es lo que está haciendo el equipo todo el tiempo. El grado de dispersión hacia adelante se asocia al tamaño de la célula y la lateral se asocia a la complejidad, entonces tiene similitudes la impedancia con la dispersión óptica de la luz. Y equipos que tienen como base la impedancia, pues son los que aquí están indicados, son marcas pues más o menos más reconocidas, pero hay muchos más equipos, porque son equipos que determinan, por ejemplo, 200 biometrías por hora, en donde son de utilidad, pues donde se tenga una demanda grande en los centros hospitalarios públicos del IMSS o del ISSSTE, o en los institutos donde la demanda es mucha, que llegan más de 50 muestras, o en algunas clínicas con la profesora Verónica llegan pues más de 200 muestras allá a su hospital, que es de zona y es de segundo nivel, que le llaman, por ejemplo, en el IMSS. ¿Y qué es lo que miden en esos aparatos asociados al hemograma o biometría hemática? Pues miden a las células blancas, que aquí las refieren como white blood cells, y al conteo diferencial de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, las pláteles, las cuenta, hace incluso, así como está el hematocrito, hace la medición del plaquetocrito y da el volumen plaquetario medio y la amplitud de distribución de plaquetas para ver qué tanto están de diferentes en cuanto al tamaño. Y lo que hace también analitos medidos, pues es el porcentaje de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, porque aquí es el valor absoluto y aquí están refiriendo el valor relativo. Entonces es algo que nosotros pudimos abordar en procedimiento manual, contar en la cámara de Neubauer a las células blancas y a través de la tinción poder hacer el valor porcentual, y ya por cálculo, que aquí lo da la máquina directamente, nos da el valor absoluto, que ya los ubicamos con FIO. ¿Qué más mide? Pues de serie roja, pues a las red blood cells, células rojas de la sangre. La abrevian hemoglobina, como aquí se indica. El hematócrito lo calcula, porque lo que hace es medir el volumen corpuscular medio y se despeja en una fórmula que tiene el sistema para dar lugar al hematócrito. No hacen un llenado aparte para poder referirlo, y se generan los 3 índices eritrocitarios que ustedes ya saben calcular. Y está el RDW, que es la amplitud de la distribución de tamaño de los eritrocitos. El RDW, que es qué tanto hay de dispersión del volumen, pues se vincula con el volumen corpuscular medio y con lo que pudiéramos encontrar en el frotis en cuanto a cambio del tamaño de la anisocitosis. Es normal que haya distribución de tamaño un poquito variable y viene en porcentaje que es del 11 al 15%. Y lo hace combinando también en una fórmula como el hematocrito entre el volumen corpuscular medio y el conteo de células rojas, o sea, de los glóbulos rojos. La hemoglobina se determina por ciano-metahemoglobina, es decir, por el método de Drapkin. El hematocrito es calculado, les decía, a partir de los valores determinados para el recuento de glóbulos rojos y el BCM. Y aquí viene la fórmula, ¿no? Para despejar el hematocrito. Y eso se calculan los otros 2 índices, HCM y CMHC. Conociendo el conteo de glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito, que ustedes saben muy bien cómo calcularlos. ¿En qué unidades? En las que conocemos. El volumen corpuscular medio es en unidades de volumen por hematíe. El HCM es cuánta hemoglobina hay por hematíe. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular nos dice cuánto tenemos de hemoglobina en 100 mililitros de paquete eritroide.
Entonces, la biometría hemática, pues eso es lo que contiene, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aparecen 6 histogramas donde 1, 2 y 3 se refieren a la serie roja. A la serie plaquetaria es el 4.º histograma y el 5.º y 6.º tienen que ver con la población leucocitaria. Y entonces, por ejemplo, puede aparecer el conteo de células de la sangre, que aquí lo tenemos, y vienen de esta manera expresadas, RBC, hemoglobina, etcétera, y aparecen las alarmas. Las alarmas son como alertas que nos dicen si hay problemas con serie roja. Los datos que aquí aparecen se asumen que están normales y por eso es 0 de preocupación, no hay ninguna alarma. Y las unidades son las que ustedes conocen, 5.340.000 por microlitro de sangre total para glóbulos. El conteo de glóbulos rojos, esta es una muestra de un hombre sano, 16.4, por ejemplo, de hemoglobina gramos por decilitro. Podría venir gramos por litro, tendría que irse a 164, pero está por litro. Pero aquí no, aquí manejaron unidades que nosotros estamos abordando, pero se puede convertir. El hematocrito 48, y de allí vienen los 3 índices eritrocitarios, y esto lo genera el equipo. Y tenemos, yo les dejo aquí en rojo, pues lo que nosotros no, el coeficiente de dispersión de glóbulos rojos que va de 11 a 15%, quiere decir que los hematíes cambian de volumen, que es lo normal, que no son idénticos los glóbulos rojos, esto también tenerlo presente. Por eso el rango es de 80 a 100 femtolitros por eritrocito. Y nos están diciendo que no haya isocitosis, eso dice el RDW, que no haya isocitosis. Y también aplica para dispersión en cuanto a la concentración de hemoglobina. Y aquí nos dice cuánto tenemos de plaquetas. De plaquetas hay de 150.000 a 450.000, sin problema. Hay volumen plaquetario medio que está dando normal. También hay coeficiente de dispersión de plaquetas e incluso reportan plaquetocrito. Y nos dicen, serie roja no tienes problema. Esa es la marca del equipo. Y para serie blanca, que están aquí, que sería esta parte, donde aquí están representados células, bueno, aquí abajo son células que se destruyen, detritus que se les llama. Aquí tenemos a los neutrófilos, aquí tenemos a los linfocitos, aquí habría blastos, que normalmente no hay, y aquí tendríamos a los basófilos, sí, no, corrijo. Aquí por la peroxidasa, las células que tienen más peroxidasa son los eosinófilos, entonces la F son los eosinófilos, aquí están los neutrófilos, aquí tenemos a los linfocitos y aquí los monocitos, y esos son los detritus. Y aquí sí aparecen los basófilos en esta parte, y el 1 y 2 se refiere a mononucleares y a los granulocitos, polimorfonucleares. Y aquí también aparece 0 de alarmas de la serie blanca, white blood cells. Y tenemos 6.300, está en rango, y el conteo diferencial que se ha llevado a valores porcentuales, aquí está, y en valores absolutos. Y entonces aquí están 4.230 de neutrófilos, 1.260 de linfocitos, y tienen el 20% que habría que calcular, el 20% de 6.300 debe dar 1.260, y acordarse que esta sumatoria deberá de dar 100, los 6.300 en este caso. Y el índice de lobularidad se vincula con esta parte, que es entre células con núcleo lobulado y células con núcleo no lobulado. Y el índice de peroxidasa nos evalúa la cantidad esperada de mieloperoxidasa, que aquí está, sobre todo en neutrófilos, monocitos y eosinófilos. Y no hay alarmas, este es un ejemplo de normalidad. Y bueno, ahorita aprovechando estos minutos que nos restan, pues aquí tenemos morfología, que esto yo podría detener aquí ya la clase, ya terminamos, entonces tenemos examen el próximo martes. Y aquí tenemos células que nos orientan para poder estarlas identificando. Tenemos 2 familias, que son las mononucleares y los granulocitos. No es correcto llamarles a las mononucleares, bueno, no es recomendable granulares. Y lo que tenemos aquí sería de las células nucleadas, todo el tiempo con alfombra, pues a las células que tienen
en una unidad al núcleo, que sería, por ejemplo, la que ahora señalo, la que está aquí abajo, esta que ya está como un poquito activa. Aquí hay otra mononuclear y aquí hay otra mononuclear. Hay que diferenciarlas entre monocito y linfocito. Esto está grande, también, aunque no hay hematitis inmediatos. ¿Esto qué es, muchachos? Lo voy a ir nombrando para ir avanzando. Son los monocitos, aquí hay otro monocito. Este es un linfocito igual que este, para que sepamos que sí tienen gránulos los mononucleares, por eso no es común que llamarles agranulares. Y aquí hay otro linfocito y tenemos células segmentadas, que lo normal es que el neutrófilo tenga entre 3 y 4. Puede tener 2 lobulaciones porque acaba de dejar de ser banda, o no más de 5, 4, 5, pero su promedio es de 3 a 4. Y ese tiene gránulos que llaman la atención, que sería qué calificación en el piano o en su contador de su celular, en qué familia dejarían a esta célula. Esa que señalo, muchachos. Por ahí Kevin tiene una pregunta, no me olvido, ¿eh? A ver, Paulina, ¿qué es este? Paulina Flores. O alguien que se anime, porque si digo que pase lista de todos, muchachos. Ese es un ¿Es basófilo. un basófilo? Basófilo, así es. Un basófilo. Así es un basófilo y está aquí pues atendiendo para tener más certeza. Y aquí tenemos un eosinófilo, no tiene que ser bilobulado, este está bilobulado simétrico, tiene gránulos intermedios más gruesos que por ejemplo este tetralobulado y llama la atención pues lo teñido, hay que cuidar la tinción para que sí se vean la eosinofilia de estos gránulos. El cuidado con el buffer de fosfatos también es importante, no en el eosinófilo, pero sí hay que cuidarlo porque el basófilo, aunque sea escaso, es soluble, es muy soluble en agua, o sea, en el buffer, porque tiene agüita y el par de sales de fosfato. Con pH se recomienda que sea 6,8, y es soluble la histamina y la heparina, que son las 2 biomoléculas de los gránulos del basófilo que dan lugar a que se fije el colorante azul de metileno. Sí hay que cuidarlo y vamos a ver algunas identificaciones aquí. Esta imagen también tiene marca de tinta, que es proteger su imagen y hacen bien. Aquí, por ejemplo, estamos viendo células eritroides con hipocromia, plaquetas, hay muchas, no es lo habitual, no dejen de considerarlas, acordarse si quieren tomar nota, que hay de 150,000 a 450,000 por microlitro de sangre total. Son las intermedias en cuanto a las 3 líneas celulares. Entonces recordar, tenemos eritrocitos, las más abundantes, millones. ¿Cuánto? De 4 millones a 5,2 millones en nuestra femenina, y en el caso de un hombre adulto, pues 500,000 más o menos hay que sumarle. Entonces se va a 4,5 millones hasta 5,700,000. A veces marcan 6,300,000, que puede ser que los datos de referencia se estén obteniendo en sitios donde se viva a mayor altura en la residencia, en la ubicación geográfica, y la presión parcial de oxígeno sea menor. La propia persona que está una misma persona, quiero decir, que está en la costa, al irse a una zona montañosa se va a incrementar sus valores de referencia de serie roja. Y bueno, aquí dentro de la identificación, además de las células más pequeñas, pues las que alfombran sabemos que son los glóbulos rojos por ser millones, y las menos abundantes, todas fundamentales, son los leucocitos, 4,000 a 12,000, de acuerdo al doctor Argüelles. Y vean que aquí está una célula que incluso tiene aquí como una saliente que a veces le dan el nombre de cuerpo de Barr, o palillo de tambor, que puede estar asociado al género de la persona, una muestra femenina, pero no se cumple siempre, entonces no hay que tomarlo en consideración. Aquí se ve que está lobulada, vean que sí tiene gránulos, pero son diferentes a los que presenta esta célula. Entonces aquí tendríamos a un neutrófilo segmentado y a un eosinófilo. Está medio claro el núcleo, pero sí son gránulos eosinofílicos. Y aquí que tenemos es la misma intención, que se haga una identificación. Aquí hay bastantes plaquetas, como se puede notar. Y
Aquí hay pocas, pero aquí tenemos una célula que tiene gránulos muy abundantes y que esto es un basófilo. Estar atentos a que no se alcance a ver el núcleo y hay que mandarla al centro y mover el micrométrico para notar las características. Este es un neutrófilo en banda, aquí hay un poquito de basofilia y no es una buena zona para revisar serie roja, están fellitos. Y aquí tenemos un linfocito que se le pueden ver gránulos. ¿Qué linfocito es este? ¿Es T? ¿Es B? ¿Es NK? No lo sabemos, no por la herramienta de morfología. Y aquí vemos que hay una forma de, como de una boca en la palidez y se le llama estomatocito y hay que estar también checándolos porque puedes estar hablando de cambios en la biconcavidad y que solo tenga una concavidad la célula, por ejemplo. Profesora, Sí. tengo una duda. Ya ve que nos empezó a, bueno, nos dijo acerca algo de los linfocitos, de los de linaje T, linaje B y los NK. ¿Cuáles son los que están en mayor porcentaje, bueno, o en mayor cantidad? Ajá, que se identifican por marcadores de membrana, a ver si ahorita aparecen linfocitos, son los T, los T. Ujú. T de taza, bueno, es T de timo realmente, son los más abundantes, hablas de 70-80%. Luego 70. siguen los B, sí, más o menos. Los B son de 15-20% y NK en promedio 5%, 2-5%. Los NK, ¿cómo se distinguen? Por marcadores de membrana. Aquí tenemos dos neutrófilos y aquí empezamos a ver anormalidades que es notorio. Aquí notamos un neutrófilo más o menos normal, normal, pero vean cómo algunos de ellos, aunque sean en banda, tienen granulaciones que llaman la atención y esas son las granulaciones tóxicas. Vean la diferencia y vean estas granulaciones. Entonces se nota que es un neutrófilo por las lobulaciones, pero los gránulos están, ni son eosinofílicos ni son basofílicos, y ni son los clásicos del neutrófilo. Entonces esto sería una alteración cualitativa que son las granulaciones tóxicas que se vinculan con infecciones bacterianas. Bien, y entonces ahorita ya por tiempo, bueno, miren, con ellos cerramos, estos son linfocitos. Y ese es el caso, vean la cantidad que hay. Normalmente en 40X, que yo creo que es el aumento que tienen, y con esta imagen ya cierro porque estamos en tiempo, aquí está un linfocito normal, el de la izquierda. Y por campo en 40X debe haber entre 2 y 6 células leucocitarias, ¿eh? Aquí el hecho de que haya tantos linfocitos ya por sí solo nos está avisando que hay problema. Esta es una imagen de una leucemia linfocítica crónica, donde alcanzan a madurar los linfocitos, se aprecian como tales, no son blastos del linaje linfoide, y hay muchos. Como es crónica la leucemia, alcanzó a madurar el linaje linfoide, pero está mutado, está alterado, y tienen una morfología muy cercana a cómo reconocemos a un linfocito, que ahora señalo del lado izquierdo, que hay dos plaquetas, y aquí está la alfombra, ¿no?, de glóbulos rojos. Pero vean la cantidad, debe haber, les comento, en 40X, que es el aumento de esta imagen, entre 2 y 6 leucocitos, para que multiplicados por 2000 den 4000 a 12000. Aquí hay muchos más por campo, contados en 40X, para hacer un estimado de cómo está el control leucocitario. Aquí hay leucocitosis a expensas del linaje linfoide. A lo mejor hay 40,000 y de estos el 10% son neutrófilos. Entonces uno diría, el 10% está muy bajito, pero 10% de 40,000 son 4,000. Y 4,000 es normal de neutrófilos. Lo que está disparado es la familia linfoide, a lo mejor 85%, pues hagan el cálculo de 85 por los 40,000, pues hablamos de 32,000 o un poquito más de linfocitos. Esos son los desequilibrios, por ejemplo, en leucemia. ¿Sí? Entonces, con ello, pues ya dejo de compartir, sé que ya hasta se están retirando algunos porque han de tener clase luego. Y son las 3:01.